En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro prepara una purga entre los principales dirigentes oficialistas para garantizar la lealtad al proceso, así lo llamó. Se solicitó al gabinete colocar sus cargos a su disposición con el objetivo de realizar una reestructuración profunda de los métodos de trabajo, según anunció Delcy Rodríguez. Y de acuerdo con el oficialismo, la meta es blindar la operatividad del gobierno ante lo que calificó amenazas de intervención militar orquestadas por el gobierno de Estados Unidos. Y Maduro enfrenta un constante goteo de deserciones de miembros de las Fuerzas Armadas que han pedido refugio en Colombia. Desde el pasado 23 de febrero, el país vecino ha recibido ya cerca de 1.000 miembros de las Fuerzas de Seguridad venezolanas, según comunicaron las autoridades colombianas este pasado domingo. Y Juan Guaidó precisamente anunció este fin de semana que tiene intenciones de reclamar el Palacio Presidencial y lo hizo a través de un tuit. Anunció una gira nacional con dicho propósito. Veamos. Con nuestra gente, llevar propuestas, pero esto habla de la energía de nuestra gente, de lo que podemos lograr cuando nos unimos, cuando estamos movilizados. Y les pregunto, desde La Guaira, desde Vargas, desde nuestra gente, ¿lo vamos a lograr? ¿Vamos a cambiar este país? Entonces vamos a empezar a caminar y al final hablamos un poco todos juntos. ¿Nos acompañan? España podría jugar un rol importante en la solución del conflicto en Venezuela, según comentó Juan Guaidó en una entrevista al diario ABC. Indicó que España puede ser una gran oportunidad para los funcionarios de Maduro que favorezcan el proceso de transición y que quieran recibir garantías y amnistías. Y para analizar lo último que ha pasado en el país y el puesto actual de liderazgo de Juan Guaidó, no solo en Venezuela, sino en el ámbito internacional, hemos hoy invitado al señor Maximiliano Esbarbi Osuna, analista internacional. Maximiliano, bienvenido, gracias por acompañarnos este lunes. Muchas gracias. A ver, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Una consigna que la oposición repite desde el pasado 23 de enero. Se oyen conversaciones, en chistes, prácticamente donde sea. Ruta trazada por la Asamblea Nacional. Pero el primer paso aún no está dado y ha tardado mucho más de lo que la gente que apoya a Guaidó quisiera. ¿Cuáles son los motivos? Claro, en primer lugar se apostó a que la presión desde Colombia, la presencia del presidente chileno en Colombia junto con el presidente colombiano Iván Duque, con el concierto que se realizó en Cúcuta en la frontera con Venezuela, más la presión internacional sumada desde Estados Unidos al imponer bloqueos a los activos venezolanos en distintos bancos, también europeos. Se pensaba que eso podría llegar a presionar y a que muchos militares venezolanos, que son en realidad la columna vertebral del gobierno de Maduro, desertaran en masa, y lo que sucedió es que solamente unos pocos lo hicieron y no al nivel que se esperaba, es decir, a altos cargos, algo que nunca sucedió, y lo mismo que si produjera una implosión social por bueno, la falta de algunos insumos básicos y además por la gravísima situación económica que tiene Venezuela con una hiperinflación realmente escandalosa. Eso no sucedió principalmente porque el poder político y el poder económico lo sigue teniendo el gobierno de Maduro. También existe un gran apoyo internacional, ¿no? Desde Rusia, China, Turquía, también desde Cuba y desde Bolivia, y ahora se ha sumado India a la compra de petróleo venezolano, aunque no de manera significativa, pero todo parece indicar que el proceso de desgaste de Maduro se ha retrasado, bueno, principalmente por estos motivos. Me gustaría volver a tomar su primer tema, las Fuerzas Armadas, la FAEN, la Fuerza Armada Nacional de Venezuela, el peso que podría inclinar la balanza hacia Guaidó. ¿Por qué aún no se están dando estos movimientos dentro del ejército como muchos esperaban? Bueno, en primer lugar, Guaidó, al no tener realmente el poder, sino que ha nombrado embajadores en todo el mundo y ha permitido que se congelaran los activos venezolanos en varias entidades financieras, la fuerza bolivariana, ¿no? El ejército de Venezuela, lo que prefiere es ir a lo seguro,
que es la lealtad al gobierno de Maduro, que se ha venido gestando y se ha venido incrementando, por supuesto, desde el comienzo, desde el gobierno de Chávez. Es una, ha habido hay que reconocer que ha habido intentos de golpe, principalmente el del 2002, en el cual Venezuela tuvo que blindarse de varios ataques extranjeros y de la misma oposición, por eso ha creado también milicias civiles, algo que puede llegar a ser peligroso en caso de guerra, porque civiles armados puede provocar una guerra civil. Las fuerzas, Estas milicias armadas son los llamados por ejemplo, colectivos regionales. Exacto, los colectivos, sí. Los ejércitos regionales, por ejemplo el de Brasil, los altos mandos han reiterado que no van a entrar en choque contra Venezuela, a pesar de que en ese país existe una crisis o que exista un movimiento regional que tienda a militarizar el conflicto venezolano, porque las autoridades norteamericanas no han descartado esta opción que sigue estando sobre la mesa, que es o una guerra de baja intensidad a través de milicias que se vayan insertando en el territorio venezolano, puede ser a través de Colombia, con ayuda de paramilitares colombianos, o bien deserciones desde las mismas Fuerzas Armadas venezolanas, que no se están produciendo por la importancia que han tenido durante el chavismo y la importancia no solamente política, sino también se los ha cuidado, se los ha protegido económicamente, y son una clase que tienen un privilegio y prefieren mantener el orden establecido. Entiendo. Maximiliano, analicemos lo que ha pasado este fin de semana y en los últimos días. Se habló de esta Operación Libertad de toda Venezuela, donde se pide que tomen las calles para el rescate del Palacio Presidencial. Anunció incluso que iba a ir a varias partes del país para explicar este nuevo movimiento. Lo vimos en Valencia y también vimos el fenómeno de Guaidó, donde entusiasmó no solamente su tierra natal, Vargas, sino una tierra que ha sido por años tierra chavista. Minutos después, la petición de renuncia de sus ministros de Maduro. ¿Qué podemos analizar mediante la Operación Libertad, mediante este anuncio por parte de Nicolás Maduro de lo que pasa en el país? Bueno, el cambio de gabinete o la apuesta, el pedido de renuncia a los ministros puede ser otra de las jugadas de Maduro que ya ha hecho el año pasado. Por ejemplo, son enroques que hace de los mismos ministros. Recordemos que van cambiando de posición, las caras en general son las mismas, hay varios militares en el gabinete. Puede ser un maquillaje de la crisis política luego del gran apagón, en el cual no hay evidencias sólidas de que haya sido un sabotaje, aunque es importante resaltar la investigación de un periodista norteamericano llamado Max Blumenthal, que ha rescatado un documento de una ONG serbia llamada Canvas, en la cual planeaba, o no que planeaba, sino que mostraba cómo un sabotaje a la red eléctrica venezolana podría paralizar el 70% del suministro energético del país. Este documento fue elaborado en 2010 y es algo que sucedió ahora bastante calcado. Por eso existe las grandes sospechas de que puede haber sido un sabotaje, aunque la red eléctrica venezolana se encuentra con pocas inversiones. Prácticamente Venezuela depende de las centrales hidroeléctricas y no tanto de las termoeléctricas. Sí. Maximiliano, disculpa que lo interrumpa, pero se nos acaba el tiempo y no quería terminar la entrevista sin preguntarle. ¿Cree que Guaidó ha logrado mantener hoy en día el entusiasmo en Venezuela o se ha apagado un poco su liderazgo dentro del país? No, evidentemente se ha apagado. También hay que recordar que Guaidó y la oposición tratan de hacer pasar al gobierno de Maduro como que no pretende ingresar ayuda humanitaria, cuando en Venezuela ya existe la cooperación humanitaria desde las Naciones Unidas con el Fondo de Gestión de Emergencias de la Comisión Europea, y el gobierno de Maduro no lo admite tan públicamente, o sea, es público, pero no habla del tema para
disimular un poco la crisis. Pero evidentemente el liderazgo de Guaidó se ha apagado, la región, el Grupo de Lima, Latinoamérica, no habla más de una intervención militar, sí sigue hablando de un ingreso de ayuda humanitaria con apoyo de Estados Unidos y por Brasil, por la frontera de Colombia, pero el liderazgo de Guaidó en este momento está sufriendo un deterioro, no es tan alto como se esperaba, a pesar del grave apagón que sufrieron la semana pasada, pero vamos, una gran parte del territorio. Vamos a ver qué pasa, porque en Venezuela cambian las cosas con el transcurso de las horas. Gracias por acompañarnos, Maximiliano. Maximiliano es Barbie Osuna, en vivo desde Buenos Aires. Y bien, en medio de sus diferencias en el caso de Venezuela, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, se va a reunir este martes en Roma con el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams.